Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta tercera entrega de curso de Python desde cero. Vamos a comenzar el día de hoy con tipos de datos y operadores para Python. Para ello vamos a abrir nuestra ventana de comandos, dejémosla aquí a un costadito y inicializamos nuestro intérprete de Python simplemente escribiendo Python. En videos anteriores se ha explicado cómo dejar nuestro patch de Python activo en Windows y la instalación del mismo. Empecemos diciendo que dentro de los tipos de datos que podemos manejar en un lenguaje de programación, que pueden haber varios tipos de datos o varias estructuras de datos, vamos a manejar para este momento los más básicos, que son los tipos de datos numéricos, de texto y booleanos. Dejaremos para posteriores videos tipos de datos como diccionarios y tuplas. Iniciemos aquí primero escribiendo nuestro típico hola mundo dentro del lenguaje de Python, para ir familiarizándonos con algunas de las funciones más básicas. Por ejemplo, la función imprimir o print. Como vamos a digitar un texto, vamos a mostrar por pantalla un texto, vamos a utilizar las comillas, pueden ser sencillas o dobles. Y aquí digitamos nuestro dato. Así de sencillo es en Python escribir nuestro hola mundo. Vamos a aprovechar esta función print para empezar a asignar valores a variables simples y ir dando ejemplos de cada uno de estos tipos de datos. Voy a utilizar la variable x como ejemplo, la cual nos va a ayudar a representar cualquiera de los tipos de datos que vamos a estudiar en esta sesión. Entonces a la x le voy a iniciar grabando o asignando, almacenando un tipo de dato entero. Voy a utilizar, por ejemplo, el 8. En ese momento, nuestro intérprete internamente ya ha asignado este valor a la variable x. Si yo quiero comprobar su valor, puedo utilizar una función print nuevamente para imprimir este valor en pantalla. En la versión 3 de Python se hace necesario utilizar en el print los paréntesis. Era una característica que falta en la versión 2 de Python, es decir, no necesito el uso de los paréntesis. En esta versión sí. Aquí podemos ver cómo nos imprime el valor que ya se acaba de asignar a la variable. Eso es un dato tipo entero, y si yo quiero validar que este objeto efectivamente es de clase entero, voy a dar la función o me voy a apoyar de la función type. Con ello voy a escribir type x, en donde el intérprete me arroja que efectivamente esta variable es de clase entera. Es decir, estamos almacenando un número de tipo entero. Este tipo de dato, recordando también que hablábamos de que Python tiene un tipado dinámico, queriendo con esto decir que las variables yo las puedo reasignar en cuanto al tipo de dato que está guardando. Por ejemplo, voy a seguir con mi variable x para en esta ocasión asignar un tipo de dato de coma flotante, es decir, un decimal. Utilizando aquí el 3.5, yo voy a darme función print x para que validemos que en este momento ya se acaba de reasignar el valor a la variable x y ya no tiene el 8 entero, sino que ahorita tenemos un 3.5 que es de tipo float. Nuevamente, si yo quiero comprobar que la variable x tiene de una clase float, voy a utilizar mi función type evaluando la variable x y efectivamente nos arroja que la clase de ese objeto es float. Pasemos al nuevo tipo de dato complejo, de números complejos, que sí es una característica que diferencia a Python de algunos otros lenguajes, en donde quizás tengamos que hacer uso de librerías o ampliación de librerías en el lenguaje para que se puedan trabajar datos como los números imaginarios o números complejos. Recordemos que los números complejos son básicamente la suma de un número real más un número imaginario. Matemáticamente los números complejos se pueden expresar con la i, 4i, 8i, pero para el caso especial de Python nosotros prescindimos de la i y hacemos uso de la j. Voy a asignar nuevamente en la variable x un número, esta vez complejo, con la j, 9j por ejemplo, y vamos a evaluar que efectivamente tiene asignación del número complejo que acabamos de guardar. Si queremos corroborar la clase, damos la función type x y me está diciendo que este dato es de tipo complejo. Como hemos visto,
los tipos de datos básicos, enteros, coma flotante y complejo, son muy sencillos de trabajar aquí dentro del intérprete de Python. Miremos ahora una asignación de tipo texto. Continuando con la característica de Python del tipado dinámico, yo puedo seguir usando mi variable x para reasignarle ahora un valor de tipo string y ya se me salga de un valor de tipo de número. Para los string o texto yo voy a utilizar las comillas simples o dobles. Voy a escribir acá ahora una cadena de texto, la cual se asigna en este momento a la variable x, y vuelvo y utilizo mi función print para visualizar el resultado. Agrandemos un poquito aquí. Efectivamente, si yo doy un type x, voy a corroborar que en este caso tenemos un tipo o una clase string para el objeto x o para la variable x. Igualmente podemos dar un ejemplo para los tipos de datos booleanos, quizás comparando aquí algún valor, en donde simplemente nos va a arrojar el valor de verdadero o el valor de falso como otro tipo más de dato que puedo tener yo en cuenta dentro de la programación en Python. Voy a asignar, por ejemplo, a la x un 5 y voy a asignar otra segunda variable con un 6 y las voy a comparar. Por ejemplo, si x es mayor que y, me dice que falso, que si y es mayor que x, me dice que verdadero. Entonces, aquí ya damos paso a otro componente más, que son los operadores. En este caso hemos hecho utilización del operador igual, que es el operador de asignación, y hemos hecho uso del operador mayor que es de comparación. Entonces miremos, además de los tipos de datos, qué operadores puedo yo encontrar en Python. Entonces yo en Python puedo tener varios tipos de operadores, como son los lógicos, con el AND, OR y NOT, los aritméticos, con la suma, resta, multiplicación, división, el módulo que me da el residuo de una división, la potencia, que me representa un exponente en matemáticas, ¿cierto? Y la división entera, que nos diferencia en la versión 2 a la 3, ya vamos a dar un ejemplo más específico. La comparación, los operadores de comparación que tenemos, el igual, el diferente, mayor que, menor que, o incluyendo el mayor igual y el menor igual. De asignación, que ya hemos utilizado el igual, el de incremento y el decremento, y algunos operadores especiales como son el is not, el in y el not in. Vamos a mirar aquí unos ejemplos de los más conocidos o de los más básicos para tener idea cómo se trabaja. Por ejemplo, vamos a hacer una suma sencilla, 4 más 2. Aquí yo aclaro que no estamos creando una calculadora ni mucho menos, simplemente estamos haciendo uso del operador suma. No necesito de llamar funciones, simplemente utilizar el operador. También podría sumar con las variables que hemos estado asignando o hacer una resta. También podemos seguir asignando valores a más variables, donde doy una asignación y luego hago uso de otro operador. Es decir, tenemos dos operadores en esta misma línea. Si yo ya muestro el resultado que tengo dentro de esa nueva variable que utilicé, me da el resultado. La misma suma que ya he utilizado. Entonces hemos utilizado la suma, la resta, la asignación. Vamos a utilizar la división. Entonces hagamos uso de las variables. X igual a 10, y igual a 2. Y voy a hacer una división sencilla. La diferencia que tenemos dentro de la versión 2 a la versión 3 de Python es que para la versión 3 ya tenemos un resultado tipo float, cosa que no pasaba en Python 2. Python 2, al ser utilizados aquí números enteros, el resultado me da un número entero. De esta forma, si yo, por ejemplo, divido 10, que vale x, en 3, tengo un resultado 3.3, que es lo que esperamos normalmente.
Sin embargo, es un tipo de dato float o de coma flotante, un decimal. En Python 2 no vamos a tener este resultado. El resultado que vamos a obtener en Python 2 es el mismo que tendríamos aquí si utilizamos la división entera, que es la diferencia que hay aquí. Aquí estamos haciendo la misma división, 10 dividido en 3, sin embargo solamente obtenemos el resultado entero. Es diferente a la división convencional, que sí nos está arrojando el resultado con decimal. Ese resultado en Python 2 lo teníamos con la división convencional. Bueno, miremos la potencia, por ejemplo, y exponente 2 también es un operador matemático o aritmético. Igualmente tenemos los operadores de comparación. Ya hemos visto, por ejemplo, el igual igual. Estamos evaluando que si la variable x es igual a la variable y, me dice que falso. A menos de que las dos variables contengan el mismo valor, me va a arrojar un verdadero. Para eso cambiemos el valor de y a un 10 y comparamos nuevamente. Ahí me está diciendo que es verdadero. De esa misma manera podemos comparar las dos variables diciendo que si son iguales, que si son diferentes. No son diferentes porque en este momento son iguales. Que si son mayores, una o menor una que la otra. Y asimismo vamos teniendo los resultados booleanos. Los operadores de asignación también pueden ir en forma de incremento o decremento combinando dos de los operadores aritméticos. Por ejemplo, si yo escribo x más igual en 2, le estoy diciendo que se está incrementando la variable x en 2. Es decir, si teníamos un valor de 10, debería arrojarnos ahora un valor de 12. Sería la misma expresión que escribiéramos de esta siguiente forma. Vamos a ponerlo en la y para compararlo. Si ahora evaluamos que si x es igual a y, nos sigue diciendo que es verdadero, porque en este momento tenemos tanto el valor de x en 12 como el valor de y en 12. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que haya quedado un poco más claro el tipo de datos que podemos manejar en Python y los tipos de operadores. Pueden dejar sus preguntas o aportes dentro de los comentarios y en la medida que sea posible se irán respondiendo. Tampoco olvides darle like al video si te ha gustado y si quieres recibir las notificaciones en las nuevas entregas, dale suscribirse al canal. Buen día para todos.